Cuando hablamos de energías o frecuencias energéticas, es importante entender que esto equivale a lo que sentimos y cómo lo sentimos. Hay personas que no se dan cuenta de que realmente los amigos, las amistades, esas personas en las que ellas confían o en las que ellos creen que pueden ser buenos para su vida, realmente no lo son. Y es que tenemos también que entender que dos personas pueden ser muy amigos, pero no tienen por qué ser muy afines. Pues en el momento en el que te das cuenta de que no eres muy afín con la persona con la que estás al lado o la que crees que es tu amiga, ahí es donde empiezan todos los roces. También hay que tener en cuenta que depende de cómo tengas esa energía, depende de tu frecuencia vibratoria, que no es nada más que el sentimiento que pones hacia ti y hacia esas personas que están alrededor. Pues es muy importante porque de ahí dependerá lo que vayas a traer. En las amistades siempre tiene que haber, pues un tira y afloja. Y cuando me refiero a un tira y afloja, me refiero a que cuando vas conociendo a la persona, pues con el tiempo te vas dando cuenta de que es afín o no a ti. Dos personas con dos opciones completamente diferentes o dos personas que sean completamente diferentes, polos opuestos, pueden tener muchas más cosas afines de las que tú piensas. Hoy vamos a hablar de lo que pasa y cómo te afectan la frecuencia vibratoria de tu propia energía. ¿Y qué atraes con esto? ¿Cuáles son los amigos o las cosas, las señales que puedas ver en estas personas y cómo te hacen sentir? Bienvenidos a Lights Up. Y es que a veces pasa que cuando conoces a una persona, realmente de principio, pues te puede caer bien, también dependiendo muchísimo de la situación en la que estés. Pero también se es sabido que conforme pasa el tiempo y vas conociendo a la persona, te vas dando cuenta de que no tienes tanta afinidad con ella. Hay personas que simplemente están en este mundo para aprender, disfrutar, enseñar y, por supuesto, llenarse de mucho amor y de mucha luz. Esa energía positiva es lo que hace que atraigan a personas positivas. Pero como todos ya sabemos, la vida siempre nos pone muchas metas y también nos pone muchas pruebas. Una de ellas es en la manera en la que atraemos a las personas y qué clase de personas atraemos en nuestra vida. Tu frecuencia energética, sí, esa frecuencia, ese sentimiento que tienes hace mucho realmente, en el sentido de que si tú, por ejemplo, vibras en una frecuencia, vamos a decir, equivalente a estar mal, a estar siempre desesperado, a tener que criticar a la gente, o simplemente a creerte que todo el mundo te debe algo, empezarás a atraer a personas que realmente lo único que quieran de ti es sacarte cosas. Pero ¿cómo afecta realmente las energías de los demás en ti? Una frase muy famosa que siempre se dice mucho en España y supongo que en otros países de habla hispana es que dime con quién andas y te diré quién eres. Y es que esta frase tiene toda la razón del mundo, porque dependiendo con las personas con las que te vayas es así como te hacen sentir y al final acabas copiando también sus acciones. Entendamos muy bien que no solamente somos exclusivos hacia nosotros mismos, pero que hay otras personas que también te pueden robar energía o dar energía. Es muy importante entender que las amistades con las que te vayas tengan que ser alegres, tengan que tener, por ejemplo, una forma de ser bondadosa o personas que estén llenas de paz. Pero dime, ¿qué pasa cuando te vas con personas que no sientes que sean afines a ti, que no sientes que realmente te llenen, esperando algo que no existe? Un vacío dulce o un vacío amargo, depende de cómo tú lo quieras llamar. Es muy importante también entender que no siempre podemos esperar de las personas, pero todo el mundo espera algo de alguien, especialmente en las amistades. El punto número 1 de aquí
vamos a recalcar es que también es muy importante los pensamientos. ¿Tus pensamientos son de calidad o son de anticalidad? Porque si tú tienes pensamientos en los cuales, pues lo único que pienses es en pensamientos dañinos o destructivos o negativos, o se te pasen ideas por la cabeza que solamente lleven como imagen y como sentimiento abandono, dolor, rabia, esto es lo que vas a traer también. Muchas personas se preguntan por qué tienen amigos, por ejemplo, que son criticones, o por qué tienen amigos, por ejemplo, que siempre son de estos que son convenidos. Bueno, a veces tienes que mirarte tú dentro de ti, qué es lo que hay dentro de ti. Tenemos que entender también que los amigos que tienen cierta clase de carencias realmente es el reflejo de lo que tú tienes y de lo que tú eres. Hay muchas personas que no se dan cuenta, pero cuando una persona tiene carencias y no se las trabaja, no se quita o cura estas carencias que tiene, lo único que hace es ir atrayendo poco a poco más carencia. Recuerden que, por ejemplo, la queja es una carencia. El pedir constantemente es una carencia, como muchas otras carencias. Entonces, ¿qué es lo que tú estás vibrando realmente para atraer una persona que tenga carencias? Cuando una persona realmente es feliz, cuando una persona no tiene ningún tipo de carencia, cuando una persona no le interesa la vida de las personas, no critica y simplemente, quiere tener una vida en paz y positiva, lo primero que hace es alejarse a personas que no tengan pensamientos de calidad. Y es que los pensamientos de calidad son muy importantes. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo de que hay dos amigas que realmente, cada una de ellas tiene una vida muy diferente. Y mientras que una, por ejemplo, piensa en trabajar y tiene sueños y tiene futuro, la otra, por ejemplo, solamente piensa los hombres o la fiesta y todo sea para ella. Con el tiempo, estas dos amigas lo único que van a hacer realmente es separarse. Ya no solamente porque tengan dos ideas diferentes, sino porque la vibración es diferente. Mientras una quiere ser bondadosa, quiere ayudar, quiere estar en su vida y simplemente tiene una paz mental muy importante, la otra siempre está en guerra consigo misma y en guerra con los que están a su alrededor. Por eso hay que cuidarse mucho de los pensamientos negativos y de personas que solamente te traigan pensamientos negativos. Es muy importante también entender que tu frecuencia vibratoria, ese sentimiento que tienes, ese feeling que tienes con esta persona, realmente has de observar qué es lo que las personas te hacen sentir. Otro punto que es muy importante es el punto de cómo observas las cosas y qué es lo que ves. Tenemos que entender que el observar, por ejemplo, a las personas, observar su comportamiento, observar, por ejemplo, cualquier tipo de acción, ya sea buena o mala, va a determinar mucho también tu forma de ver la vida. Claro, si lo único, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de que si observamos, por ejemplo, cosas hostiles, observamos, por ejemplo, maltrato, observamos, por ejemplo, mucha guerra, observamos, por ejemplo, vamos a decir, personas que se traicionan, evidentemente se aceptará dentro de tu cerebro, esto pensará que es algo normal. O sea, vamos a ver, las personas, por ejemplo, que hayan crecido en familias donde se maltraten verbalmente y se abusen verbalmente y de otras maneras, familias, por ejemplo, donde, los padres estén ausentes, o familias donde simplemente parezca que no sean familias, esta criatura, el niño o la niña, cuando crezca, que es lo que somos nosotros ahora adultos, lo vamos a percibir como algo natural y vamos a atraer, y siguiendo este esquema o siguiendo esto que nos han dado nuestros padres, vamos a seguir atrayendo estas personas a nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante entender que hay que tener una sincronicidad y una sintonía para poder observar tanto lo bueno como lo malo alrededor.
Cuando tú observas a las personas que están alrededor, a tus amistades, y las vas conociendo y observas sus comportamientos, observas cómo hablan, realmente te hace cuestionar qué clases de amistades tienes y por qué las has atraído a tu vida. Y quédense con este punto porque es muy importante. Ustedes atraen no solamente por lo que observan, sino por lo que sienten. Recuerden que el reflejo de nuestra vida es el reflejo de lo que nosotros sentimos dentro. Y recuerden que las personas que atraemos en nuestra vida, estos amigos, 4 o 5 amigos más comunes que tenemos, son nuestro espejo. Hacen de nuestra reflexión, de nuestro espejo. Otro punto muy importante son las palabras. Y las palabras, como yo siempre digo, la palabra tiene poder. Y esto es cierto, nos lo han enseñado durante toda la vida. Hay que observar muchísimo cómo nosotros nos hablamos con nosotros mismos. Pero también es muy importante observar cómo las personas hablan hacia nosotros. Recuerden que cuando ustedes tienen una vibración alta, una vibración pues con paz interior, calmado, una vibración en la que no te gustan las chismosidades, es poco probable que atraigas a un chismoso a tu vida. Es muy importante también entender que cuando atraes personas en tu vida que lo único que te generan son dramas, o sobre todo dramas que no tienen necesidad, personas que puedas atraer que sean víctimas, personas que puedas atraer a tu vida, que son personas que además juzgan, que son personas que además sean egoístas, hay que entender mucho el porqué. Y hay que entender cómo estas personas te hablan a ti. ¿Cuál es tu frecuencia vibracional con estas personas? ¿Tienes una frecuencia vibracional alta o la tienes baja? Las personas no se dan cuenta, pero las vibraciones, la energía vibratoria se nota. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis conocido a una persona y de repente os ha dado ese repelente que dices, no, yo a esta persona no la quiero en mi vida, porque es que me da hasta repelús? Bueno, pues eso es una frecuencia vibratoria que tienes, a pesar de que también, por supuesto, estás notando algo de esa persona que no va en ti. Hay que entender también que el rechazo hacia una persona te hace realmente entender que es que esa persona no puede estar para ti. Tú sabes que su frecuencia y tu frecuencia no van juntas. La frecuencia, por ejemplo, en el amor es muy bonita. 2 personas pueden estar, vamos a decir, en calles separadas y se ha demostrado que cuando uno piensa en el otro se pueden hablar entre ellas. Pues lo mismo pasa con las amistades. Hay amistades que te demuestran realmente que su frecuencia vibratoria no encaja con la tuya. Y es que hay personas que no son afines las unas con las otras. Por lo tanto, observen muchísimo cómo les hablan y qué les hace sentir esa persona. Porque es muy importante también entender cómo nos hace sentir esta persona. Hay personas que se juntan, vamos a poner un ejemplo, una chica normal o un chico normal que ha crecido en una familia normal, conoce a otro chico que ha crecido, por ejemplo, en una familia disfuncional. Solamente hay 2 opciones aquí. O que el chico que haya crecido en una familia normal se vuelva tan disfuncional como su amigo y le empiece a enseñar las malas maneras y los malos hábitos, o que el chico que ha crecido en una familia disfuncional, que realmente quiere salir de esa vida, encuentre a este chico y realmente siga su camino y cambie esa mala vibración, cambie, pues esa familia disfuncional que tiene y cambie su vida por completo. Esto se puede hacer, pero tiene que haber un sentimiento ahí, tiene que haber un sentimiento de amor por parte de esta persona para poder avanzar en su vida. Es muy importante también entender que cuando nosotros vibramos alto, una persona que vibra alto es una persona que es muy agradecida y que siempre será una persona positiva. La gratitud es muy importante. La gente no se lo cree, pero sí.
Es muy importante que te preguntes qué haces con una persona que no tiene gratitud, que no es agradecido con lo que tiene, que no es agradecido por tener una amistad. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces agradeces durante el día? Por ejemplo, ¿cuántas veces agradeces tener ese plato de comida? ¿Cuántas veces agradeces tener esa paz mental dentro de ti? Y es que es muy importante entender que siempre hay que mirar a la vida desde una manera de gratitud, con un sentimiento de gratitud. Porque la vida siempre te va a poner diferentes escenarios, siempre te va a poner diferentes pruebas para saber hasta dónde vas a llegar, para saber hasta cuánto más has aprendido, pero sobre todo para saber frecuentemente esa vibración que tienes, cuánto alta o baja vas a tener esa vibración. Es muy importante cuidarse de las amistades que no tienen la misma vibración que tú, por el sentido de que nunca entenderán, por ejemplo, por qué a ti te va mejor que a ellos, por qué tú vas a tener más suerte que ellos, o simplemente por qué tu vida va a ser diferente. Y tenemos que entender que eso también no solamente es de la frecuencia energética, ¿no?, sino también de las decisiones que tomes. Está claro que una persona, por ejemplo, que es disciplinada, que quiere sacar su vida adelante y que tiene un sueño y va por él, va a tener una disciplina muy diferente que aquella persona que, pues sea convencional. Cuando yo me refiero a convencional, son estas personas que, se casan, llevan toda la vida con su pareja, tienen, los hijos que tengan que tener, y son personas que, son cómodas. Porque sí, ¿quiénes de los que me están escuchando no tienen amigos que sean cómodos? Amigos con los que realmente, tengan, como aquel que dice, una vida solucionada, teniendo un marido que les trabaja, teniendo padres que les ayudan y viviendo desde la comodidad. Es muy importante también entender que cuando tu energía vibratoria no es alineada con la persona con la que estás al lado, en este caso vamos a poner tu amigo o tu amiga, tienes que observar el por qué. ¿Por qué tienes un amigo o una amiga que no sea afín a ti? ¿Por qué vas a estar parando con una persona que no te pueda llenar, con la cual no puedas pasar un tiempo agradable? Esto es muy importante, porque hay muchas personas que son amigas de otras personas simplemente porque no quieren estar solas. Y ahí es cuando, tienes esa frecuencia vibracional baja. La vibración, la energía, el cómo tú te sientas, tus sentimientos, también hace mucho, por supuesto. ¿Sabéis también qué es lo que hace? Otro punto muy importante, la música que escuchas. Si tú eres una persona que, por ejemplo, escucha música alegre, música, que te levanta el ánimo, está claro que tu vibración es alta. Una música, por ejemplo, romántica, una música, por ejemplo, clásica, toda clase de música que te pueda llenar, sentir en paz, sentirte pasional, pero sobre todo sentirte en paz. Sentirte que estás lleno, sentirte que no necesitas a nadie más que a ti. Amigo mío o amiga mía, está claro que eres una persona de alta vibración. Por lo contrario, podemos ver estas personas que escuchan, por ejemplo, canciones de amor de aquellas parejas que se han roto o canciones tristes. Está claro que, por lo contrario, si una persona escucha música, por ejemplo, de amor en las que todo el mundo se separa, o músicas tristes, músicas, por ejemplo, que solamente te hablen de dolor y de muerte, no estás nada en una vibración alta, al contrario, tu vibración es muy baja. Por eso tenemos que mirar siempre con la clase de personas con la que nos juntamos. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis ido a un sitio y habéis notado en la atmósfera como muy fría? Como que de repente habéis notado que, las personas que están aquí, es como que, como que no encajo con ellas, o como que no les gusto, o como que, no me inspiran esa confianza. Eso es una frecuencia vibracional. Todos podemos sentir las frecuencias vibracionales de otras personas, por el sencillo hecho de que es un sentimiento, y cuando tú sientes algo, evidentemente,
bueno, pues lo emerges, ¿no? Estás ahí. Siempre hemos de mirar con las personas con las que tenemos un afín. Hay personas que pueden tener afines con sus amigos o con sus amigas y pueden llevarse tan bien que cuando tengan un problema, en vez de gritar y discutir, pueden sentarse y hablar. Ahí es donde tú vas a notar cuál es tu vibración energética con esta persona. No hay que dejarse llevar tanto por la imagen o por los aspectos, pero más por lo que esa persona te hace sentir. Hay muchas personas hoy en día que, por desgracia, están rodeadas de personas que no son para esa persona. Estás rodeado o rodeada de personas que no te llenan, estás rodeado o rodeada de personas que no te dan cariño y amor, y lo peor de todo es que siempre intentarán aprovecharse de ti, nunca entenderán tus sentimientos, nunca entenderán cómo te sientes, y lo peor de todo es que probablemente en algún punto de vuestras vidas siempre tengáis algún tipo de discusión y de separación, no porque ya no os entendáis y porque vuestra vibración vaya diferente, sino porque sois dos personas vibracionalmente muy, muy diferentes. Una puede estar más estable que la otra. Hay que entenderlo esto. La vibración energética es muy importante, pero tu estado emocional y mental también es muy importante. Entonces, una persona, por ejemplo, que es consciente de que está aquí, que es consciente de que está en esta tierra y de que todo está unido y conectado, va a tener una conciencia mucho más grande y más alta. Por lo tanto, su nivel vibracional, su nivel consciente será más alto que aquella persona que solamente esté dormida y no vea solamente más allá de su nariz. Entonces, cuidémonos de personas que realmente tengan una vibración baja. La frecuencia energética es muy, muy importante. Una persona con una frecuencia baja jamás podrá darte nada bueno. Esta persona tiene que aprender a evolucionar. Y es muy importante también tener mucho amor propio. Una persona que tiene una autoestima alta tendrá también un nivel alto vibracionalmente. Esto es cierto, es una energía alta, se siente bien, se siente cómodo dentro de su cuerpo y dentro de su piel. No encuentra ningún motivo para sentirse incómodo. Por el contrario, las personas que están constantemente en la queja de su cuerpo, la queja de su vida, la queja de todo, está claro que vibracionalmente nunca entenderán que la queja es una carencia. Entendamos que somos personas y que hemos venido aquí a aprender. Entendamos que hemos venido a disfrutar. Entendamos que no solamente está la pantalla del teléfono y la de la televisión, que no solamente está la familia, que hay muchas cosas más que podemos disfrutar y hacer en esta vida. Aprender a convivir con nosotros, aprender a tener una conciencia más alta, aprender a tener una realización y una introspección a nosotros mismos, para poder no solamente ser más disciplinados y escoger mejor a nuestras amistades, sino también para poder identificar estas personas que llegan a nuestra vida con frecuencia baja y que nos pueden drenar realmente la energía, pueden hacer que nuestro estado de ánimo cambie. ¿Y sabéis por qué? Porque chupan tu energía. Por eso a veces habéis escuchado la palabra de no, es que me quita la energía, es un vampiro energético. Sí, porque hay personas que realmente te chupan la energía y te la quitan solo con su presencia. Y eso es porque energéticamente no están bien. Así que aprende a conectar contigo mismo o contigo misma. Aprende a entender que sí, la frecuencia de tus compañeros, de las personas que están al lado tuya, van a influir muchísimo en lo que pienses, en lo que comas e incluso en cómo actúes. Por eso es importante cuidarse uno mismo. Es importante no solamente hacer meditación y ejercicio físico, no solamente tener una autoestima alta, sino aprender a convivir en paz consigo mismo. Espero que les haya gustado este podcast y si es así me pueden dar un like. Si les gustaría escuchar más podcasts,
podrían suscribirse a mi canal, estoy encantada. Gracias por los nuevos suscriptores y por los feedbacks. Espero escucharos en el próximo podcast. Un saludo.